Ok, hermanos, entonces busquemos esa parte de nuestras Biblias si no lo tiene todavía, ¿no? Primero Timoteo 6. Y los versículos en que nos enfocamos especialmente esta mañana son los versículos 11 y 12. Versículo 11 y 12. Y voy a leer otra vez esa parte. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, palabra de Dios. Y entonces esa carta fue escrita por Pablo, y Pablo era como el mentor de un joven que se llama Timoteo. Y Timoteo era nombrado como pastor de una iglesia, pero era un joven. No sabemos exactamente cuántos años, pero probablemente muy joven. Y Pablo entonces lo llamó como su hijo espiritual. Él le estaba dando muchos consejos para el ministerio, para poder trabajar en el reino de Dios. Y Timoteo no era el único líder en su iglesia. Había otros líderes también que estaban con él guiando la congregación. Y lamentablemente no todos los líderes estaban en un mismo sentir, no estaban pensando en la misma cosa. Y eso siempre es el peligro también en el mundo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo caído y lamentablemente muchas cosas que pasan en el mundo también pasan en iglesias. No debería ser así, pero por el pecado sí pasa. Y daña el testimonio de los cristianos y daña la imagen que tienen las personas de iglesias. Y en esa parte de la palabra de Dios se puede leer un problema que es muy común hoy en día, por ejemplo, en iglesias. Si usted habla con una persona que no está en una iglesia cristiana, muchas veces sí están en cierto sentido interesados en las cosas de Dios, pero que tiene temor de unirse a una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos saben que el testimonio de muchos cristianos es que ellos están pensando en el dinero. En el dinero, ¿de qué sentido? Que las iglesias piden y exigen cosas económicamente de las personas. Bueno, es una buena costumbre de compartir de lo que Dios les ha dado como una ofrenda al servicio del Señor, pero nosotros como liderazgo nunca podemos obligar ni presionar a la gente para dar dinero al servicio del Señor. Hay hasta pastores que yo escuché que dicen: la iglesia es un buen negocio. Puede manejar un buen carro, puede comprar una buena casa, si usted pide bien los diezmos a las personas que participan en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice en esa parte, en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptibles de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad, el servir a Dios, el servir a Dios como fuente de ganancia. Entonces, ¿qué dice? Más, dice: apártate de los tales. Entonces, para Pablo dice, si el siervo está pensando en dinero, si el siervo está pidiendo dinero a la congregación, lo toma como fuente de ingresos, lo toma como fuente de ganancia, dice que tiene que apartarse de esos maestros, tiene que apartarse de esos líderes de la iglesia. ¿Por qué? El líder de la iglesia no tiene que pensar en eso. Pablo mismo nunca pidió dinero. Él dijo: con lo poco que tengo o con lo mucho que tengo, estoy satisfecho. Entonces, eso debe ser también en nuestra vida así. En el versículo 8, Pablo mismo lo dice, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. Suficiente. También vale eso para nuestra vida personal, ¿no? Porque Satanás siempre sabe que en nuestro corazón está siempre ese deseo de tener cosas y más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. ¿Verdad? Ese es el deseo de nuestro corazón. Y hay otras cosas también que están pasando, y entonces Pablo, como padre espiritual de ese hijo Timoteo, está diciendo: yo le voy a dar 3 consejos.
3 consejos que tú necesitas para mantenerse fiel, para mantenerse bien en los caminos de Dios. Y lo primero que él dice en el versículo 11 es: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huye de cuáles cosas? Bueno, lo que está en los versículos anteriores. Muchas cosas malas. Prácticamente Pablo dice: huye de la maldad, huye del pecado. Huir. Queridos hermanos, la palabra huir, ¿sí? Cuando escuchamos eso, muy rápidamente puede ser que pensamos en un cobarde, ¿verdad? Un cobarde huye, ¿cierto? Cuando la situación va a ser demasiado difícil, un cobarde huye, ¿sí? Pero una persona violenta coge las armas y va a pelear. Así pensamos nosotros. Entonces lo que dice Pablo prácticamente, hay situaciones en que un cristiano, y eso aplica a todos nosotros, hay situaciones en que un cristiano tiene que huir. Que no tenemos que pelear, sino huir. Hay situaciones en que se puede huir mejor. Entonces, ¿qué estamos hablando? Del pecado, ¿no? Estamos hablando del pecado. Y es un buen consejo. Pablo dice, si usted siente que hay algo que es una tentación para ti o que tiene mala influencia en su vida y tú tienes la posibilidad de huir de esas cosas, hágalo. Entonces, otra vez, ¿no? Cuando hay cosas en nuestra vida que son cosas malas y que sentimos que esas cosas son atractivas para nosotros, y si nosotros tenemos la posibilidad de huir de esas cosas, háganlo. ¿Por qué? Porque el problema con nosotros, siempre, queridos hermanos, es que nosotros pensamos que somos demasiado fuertes. Cuando vienen cosas en nuestro camino, pensamos nosotros, no, yo tengo la fuerza de resistir, de mantenerme al pie, porque ya soy un adulto. Entonces yo no voy a caer en estas tonterías. Y entonces cuando viene algo en mi camino, yo lo puedo resistir. Yo puedo participar en muchas cosas porque soy fuerte y eso no me afecta. Es un gran peligro eso. Pablo dice en otra parte, el que está en pie, tenga cuidado que no caiga. Entonces, si hay cosas en su vida de que usted sabe, no, eso sí, es pecado. No se acerca a eso, sino apártase de eso. No estoy hablando de apartarse de personas, estoy hablando de apartarse del pecado, por supuesto, ¿no? Huir del pecado siempre es la mejor opción. Si tiene la posibilidad de huir del pecado, huye. Por eso Pablo le da como primer consejo: quédase lejos del pecado, lo más lejos posible. Entonces eso es otra cosa que lo que mucha gente hace, ¿no? Coqueteando con el pecado, ¿verdad? Eso pasa mucho. Pastor, ¿puede hacer tal y tal cosa? Bueno, la Biblia tal vez literalmente no dice que no se puede hacer eso. ¿Pero eso agrada a Dios o no agrada a Dios? Y si usted dice, eso no agrada a Dios, entonces, huye de esas cosas. ¿Ya? Apártese de esas cosas. Si usted sabe con su cabeza y corazón, eso no agrada a Dios, y si tiene la posibilidad de apartarse de eso, apártase. Entonces el primer consejo: huir como un cobarde. Como un cobarde. Reconociendo que somos débiles. Reconociendo que cuando nos metemos en situaciones pecaminosas que probablemente vamos a caer. O que al menos ensucia nuestro alma. Huir. Y entonces, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas. Y ahí dice Pablo, y le doy un consejo: tiene que seguir algo diferente. No tiene que seguir al dinero, no tiene que seguir a la prosperidad terrenal,
no tiene que seguir a esas personas necias, no tiene que caer en envidias, ni en pleitos, blasfemias, todas esas cosas, no. En cambio, sigue, y ahí viene una lista de algunas cosas. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahí hay algo interesante, porque ustedes tal vez saben que en Gálatas 5, versículo 22, la Biblia menciona lo que es el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan? El fruto del Espíritu es gozo, amor, mansedumbre, paciencia, autocontrol, muchas de esas cosas, ¿no? Gálatas 5, 22. Y si usted va leyendo esa parte, puede reconocer que Pablo menciona algunas de esas cosas. Dice piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. También lo puede encontrar en Gálatas 5, 22. ¿Qué es el fruto del Espíritu? A veces dicen personas, los frutos del Espíritu, pero eso no dice la Biblia. El fruto del Espíritu. Pensamos un ratito en eso, lo que significa eso. Mira, queridos hermanos, empiezo con eso. Todos nosotros sabemos que nuestro corazón no se puede confiar, ¿verdad? La Biblia dice que tú no puedes confiar en lo que tu corazón dice. ¿Sí sabe eso? La Biblia dice, del corazón vienen muchas cosas malas. Hay muchas personas que dicen, yo hago eso porque siento en mi corazón que, ¿me entiende? Pero la Biblia dice, no tiene que ser guiado por lo que dice su corazón. Nosotros tenemos que ser guiados por la palabra y el Espíritu. Ya nosotros no andamos como ciegos. Si conocemos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él nos da su Espíritu en nosotros. Y su Espíritu nos va a guiar. Él usa la palabra, puede usar otras cosas también, pero lo más importante es la palabra. La palabra y el Espíritu forman una pareja muy buena para guiar nuestros pasos. Son nuestros guiadores. La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Y entonces eso es mucho más confiable. Y entonces la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu, ¿ya? Significa que el resultado de la obra del Espíritu en nosotros es mansedumbre, amor, paciencia, benignidad, bondad, autocontrol. Versículo 22, Gálatas 5, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros pensamos y obramos y obedecemos a Dios, el Espíritu va a tener el espacio en nuestra vida para poder trabajar. Y si nosotros permitimos que el Espíritu trabaje, vamos a reflejar el fruto del Espíritu. Nuestro carácter va a ser diferente. Nuestra actitud va a ser diferente. Las cosas que nos interesan son otras cosas. Y si de más el Espíritu está trabajando en nosotros, de más que Él nos transforma, de menos nos deseamos llenar con las cosas, la basura del mundo. Entonces, cuando hay cosas en el mundo que son muy atractivos para ti, para uno es el dinero, para otro son los hombres, para otros son las mujeres, para otros son cosas materiales, para el otro es su trabajo, para otro. Hay muchas cosas que pueden coger nuestra atención en lugar de que Dios coge nuestra atención. ¿Sí me entiende? Y todo eso solo puede cambiar no porque nosotros cambiamos a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacerlo. Sino que el Espíritu nos cambia. Para que el Espíritu transforme nuestro ser. Eso es lo que necesitamos. Muchas personas piensan, yo debo cambiar y eso tengo que hacer yo. Gracias a Dios tenemos un Dios que es muy, muy generoso, que es muy bueno, que tiene mucho amor por nosotros y que dice, si tú entregas su corazón a mí, yo lo voy a transformar. A veces estoy trabajando yo
en la construcción, pero no soy muy bueno en eso. Y a veces estoy tratando de hacer algo y me demora 3 días para hacerlo. Y el resultado, más o menos. Pero si yo pido un maestro bueno, él lo puede hacer en medio día y lo hace mejor que yo. ¿Cierto? Así es en la vida espiritual. Muchas veces estamos tratando nosotros de transformar a nosotros mismos. Yo quiero ser mejor persona. Inicio del año 25, pongo esas metas para ser diferente en esos sentidos en mi vida. Yo quiero ser tal y yo quiero cambiar tal y yo quiero mejorar en tal, ¿verdad? Pero si nosotros lo tratemos solo, vamos a fallar. Tal vez en pequeñas cosas sí. Pero si tú quieres ser diferente de verdad, tú tienes que pedir otro para hacerlo para ti. Y ese otro es el Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo prácticamente dice a Timoteo, dice, huye de esas cosas que solo tienen influencia mala en su vida. Quita todas esas cosas. Huye de esas cosas. Apártase de esas cosas. Y dedíquese al servicio del Señor en la forma que Él puede obrar en ti. No limita el poder del Espíritu. Y entonces ahí Él va a obrar en ti. Y dice entonces, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todas esas cosas que solo produce el Espíritu en ti. Eso tiene que buscar, eso tiene que seguir. Entonces la justicia significa hacer lo correcto. Hacer todo conforme a lo que Dios manda en su palabra. Con amor en su corazón. Piedad quiere decir una vida totalmente dedicada al servicio del Señor. Eso empieza con una relación con Cristo, una vida en serio con Él, haciendo las cosas o querer hacer las cosas en nuestra vida conforme a su voluntad. Eso obra Dios, eso obra Cristo. Si usted dice, hermano, yo tengo demasiado amor en mi corazón por el mundo, ¿cómo puedo cambiar eso? Mi respuesta es, tú no lo puedes. Pero tú tienes que dedicarse más al servicio del Señor y ahí el Espíritu lo hace. El Espíritu puede cambiar eso. Es el Espíritu que produce en su corazón la piedad para que usted quiera hacer las cosas que agradan a Dios. Y que usted menos y menos quiera hacer las cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué no? Porque porque el amor de Dios va a crecer en su corazón. Y tú no quieres lastimar, tú no quieres dañar a personas que usted amas, ¿verdad? Nosotros no queremos fallar a nuestros hijos. ¿Por qué no? Porque amamos a nuestros hijos. Nosotros no queremos fallar a nuestra esposa porque amamos a nuestras esposas. Y nosotros no queremos fallar a Dios porque amamos a Dios. ¿Me entiende? Y entonces si usted muy fácilmente y sin sentirse mal puede fallar a Dios, hacer las cosas que no agradan a Él significa que no tienes amor por Él. Eso es bíblico. Eso dice la palabra. Entonces, una vez más, tú lo sabes. Si usted puede pecar fácilmente y no siente nada malo en su corazón, o solo un poquito, significa que el amor por Dios está muy bajo en su corazón. Con su boca puede decir, yo amo a Dios, pero sus obras reflejan otra cosa. Es una lucha, ¿verdad? Querer las cosas de Dios y no hacer lo que no agrada a Dios. Eso es una lucha. Eso es una lucha. A veces hay personas que piensan que cristianos son personas que no pecan. No es así. ¿Sabe lo que tipifica un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero no es una persona que nunca peca. Un cristiano verdadero es una persona que no quiere pecar. ¿Entiende la diferencia? Pablo mismo lo dice. Yo quiero hacer las cosas de Dios, pero algo en mí hace lo opuesto.
Entonces, si somos honestos, nosotros reconocemos esta lucha, reconocemos esa pelea en nuestra vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las cosas pecaminosas, las cosas del mundo, son atractivos para nosotros. Muy atractivos. ¿Verdad? ¿Verdad? El dinero, comprar cosas, tener más cosas bonitas. Las empresas grandes sí saben perfectamente cómo funciona el corazón del ser humano. Todas las publicaciones son para tentarte a comprar o querer cosas, ¿verdad? Y tal vez no está a nuestro alcance, ¿sí? Entonces sabemos, bueno, bonito, pero yo no lo puedo comprar, ¿verdad? Pero igual, si tuviéramos el dinero, ¿verdad? Entonces eso es porque hay mucho amor por el mundo en nuestro corazón. Y demás que nosotros dedicamos al servicio al Señor, menos amor por el mundo vamos a tener. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos va a mostrar que las cosas de Él son mucho más hermosas que todo ese cosas superficiales que ofrece el mundo. ¿Verdad? ¿Cuántas personas están siguiendo a un sueño que nunca se va a hacer verdad? Y Pablo lo dice muy directamente: nada hemos traído a este lugar y sin duda nada podremos sacar. Hasta el mundo conoce esa frase. Esa frase es de la Biblia, pues. Todos nacimos desnudos y nada llevamos al reino de los cielos o al infierno. En el infierno no hay ricos ni pobres. En el infierno nadie tiene nada. Todos están sin cosas, ¿verdad? Y entonces imagínese que usted tiene 80 años y ha trabajado duro, ¿no? Ya tiene su casa bonita, tiene su familia ordenada, todo, tiene ya su estudio, y ahí viene la muerte. Y ahí 8 años invertido en algo que no le va a ayudar para la vida eterna. Preferible entonces invertir nuestro tiempo y nuestra energía en el reino de nuestro Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice que las cosas que hacemos por Él sí van a ser premiados, tú vas a recibir un galardón. Dice la palabra de Dios. Porque eso dice Jesús: no busquen acumular tesoros en la tierra, sino acumule tesoros en el cielo. ¿Sí? Entonces, eso debe ser nuestro enfoque, porque esos tesoros son eternos. ¿Sí? Entonces, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y ahí, tercer consejo: pelea la buena batalla de la fe. Hay momentos en que no podemos huir, ¿verdad? Ahí sí nos toca pelear la buena batalla. ¿Contra quién peleamos la buena batalla? El enemigo. Porque si estamos en una batalla significa que hay un enemigo, ¿verdad? Entonces en nuestra vida, ¿contra quién peleamos? Satanás. Pero solo es una parte. Satanás, ¿y qué más? Tenemos 3 enemigos, en verdad. Satanás solo es uno. Nosotros mismos, muy bien. Como dije, ¿no? Nuestro corazón no es confiable. Y cuando Dios entra en nuestra vida, el corazón nos va a hacer una nueva criatura. Pero siempre llevamos esa criatura antigua, vieja, con nosotros. ¿Sí? Martín Lutero tiene una frase muy conocida que dice:
yo ando en los caminos de Dios, pero siempre llevo un muerto en mi espalda. ¿Sí? Y entonces así andamos en la vida. Y lamentablemente ese muerto no siempre está muerto, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos de nuevo la atención en las cosas del mundo, de nuevo ese muerto va a vivir y va a sacarnos de los caminos de Dios. ¿Y qué va a decir? Esa Biblia, bueno, ya conozco bastante, ¿no? Ya conozco entonces, si lo leo, hay tiempos que no leo muchas cosas nuevas, lo dejo un día, ¿no? Mañana sí. Y el siguiente día, estoy muy ocupado, ¿no? Bueno, otro día, ¿sí? No siento las ganas de leer la Biblia. Eso también es peligroso. No siento las ganas de orar, y entonces mejor que no oro, porque si oro sin ganas, hipócrita soy, ¿no? Esas cosas vienen del corazón. Pero lo que nos aconseja la palabra de Dios es, si tú no sientes las ganas de orar, ore, porque significa que está débil. Y si tú no sientes el deseo de estudiar la palabra, estúdiala. ¿Por qué? Porque tú estás débil. Pelea la buena batalla. Soldado, ¿verdad? Imagínense que un soldado en la mañana se levanta. Hoy no me da ganas de ir a la batalla. Dejo mi espada en mi casa, mi escudo también, y voy a la batalla así porque no siento ganas de sacar mi espada. ¿Qué va a pasar? Lo van a matar fácilmente. Así hacemos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Cuando nos cae el ánimo, decimos, no, yo me siento. Entonces vamos a la batalla, porque cuando entramos en el mundo, entramos en la batalla. Ahí hay muchos siervos de Satanás que Satanás puede usar para poner cosas en nuestro camino, ¿sí? Para atacarnos, para hacernos caer en tentación, muchas cosas. Y entonces cuando nosotros no estamos armados, presa fácil para Satanás. Entonces, cuando usted se levanta en la mañana y dice, no siento la necesidad de orar. Dios, ponga el deseo en mi corazón para orar y para leer tu palabra. Gracias, Señor. Y ahí coge la Biblia y de ley Dios le va a hablar. Así funciona. Eso es la batalla. Entonces, 3 enemigos le dije, ¿no? Satanás, el corazón y el mundo. El mundo. 3 enemigos. Y todos los días tenemos que estar preparados. Todos los días tenemos que estar luchando. Cuando un pueblo está en guerra, no hay vacaciones. ¿Verdad? En Ucrania, los soldados ya están en guerra, 3 años. Todos los días, la misma cosa. Sacan la arma, van a la batalla, a luchar, a pelear. Y la batalla espiritual es más fuerte, porque eso no solo dura 3 años, eso dura toda nuestra vida, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que dice, yo puedo renovar sus fuerzas como las águilas, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos así. Dios, otra vez me siento débil, otra vez me siento atacado, otra vez siento las tentaciones en mi vida. ¿Qué hago? Ya estoy cansado. Creo que todos nosotros reconocemos esta lucha. Hoy no voy a la iglesia, voy a hacer algo para mí, ¿verdad? Porque cuando estamos débiles ya no pensamos en Dios ni estamos pensando en el prójimo, sino cuando estamos débiles solo pensamos en nosotros. Nos hace egoístas, ¿no? Y decimos, Dios, hoy no. Eso no decimos, ¿no? No decimos a los hermanos. Eso no decimos, no. No decimos en público. Ni decimos en oración, pero sentimos así. He estado siempre en la iglesia, hoy voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Bueno, siempre estoy, ¿no? A veces tengo que pensar en mí mismo también, ¿no? ¿Verdad? Esos son momentos en que estamos débiles.
que estamos vulnerables, que estamos listos para ser agarrados por Satanás. Escuchamos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. ¿Sí saben lo que significa? Tiene que pensar en alguien que está tratando de cogerlo, ¿sí? Haciendo todas las esfuerzos que tiene para poder cogerlo. Eso tenemos que hacer, dice. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A la cual asimismo fuiste llamado. ¿A qué somos llamados? A la vida eterna. Eso es importante. ¿Por qué? Eso significa que nuestro enfoque no está en la vida temporal, no está en la vida cotidiana, no está en la vida pasajera. Nuestra visión no es al corto plazo. La visión que tenemos que tener nosotros es pensar en el futuro. Y no estamos hablando del futuro cuando joven tiene terminado su estudio, o hermano o hermana cuando por fin puede construir un pedazo más de su casa. Estamos pensando en el futuro más allá, la vida eterna. Porque nuestra vida, bueno, con la gracia de Dios, tal vez dura 100 años. Son muy pocos que cumplen 100 años. Pero después de eso empieza la eternidad. La eternidad no para después de 100 años, ni después de 1000 años, ni después de 10,000 años, ni después de 1,000,000 de años. La vida eterna sigue para siempre. Y entonces, si tú quieres pensar a largo plazo, piensa en la vida eterna. Porque a este somos llamados. Somos llamados para pensar más allá de la muerte. Porque para los que están en Cristo, la muerte solo es un paso para llegar más allá. Nada más. Entonces pensamos en eso. Cuando las tentaciones vienen a nuestro camino, entonces pensamos, voy por un placer de corto tiempo que destruye mi matrimonio, que destruye mi alma al menos. O voy a pensar a largo plazo. Ahí las tentaciones tienen menos fuerza, menos poder en nuestra vida. Porque pensamos, mira, no voy a caer en esa tontería porque mi vida es más allá. Entonces yo no quiero poner en riesgo la eternidad por una tontería de 5 minutos. Eso es sabiduría. Porque la sabiduría verdadera viene con el temor de Dios, ¿verdad? Dice la palabra. Y entonces, queridos hermanos, entrenamiento es lo que necesitamos para la buena batalla y estar preparado con las armas en la mano. No para pelear contra carne y huesos. No pelear contra las personas, ¿cierto? Pelear en un sentido espiritual contra todos esos enemigos espirituales que tratan de coger la atención de nuestra alma y de ensuciarlo y de destruirlo y de separarnos del amor de Dios. Entonces la Biblia dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Es lo mismo. Piensen en las cosas de arriba, enfoquen en las cosas de arriba y no en las cosas aquí de la tierra. Porque nosotros desde que Cristo nos salvó, pasamos como extranjeros aquí abajo. No nos sentimos cómodos. Y si nos sentimos cómodos, algo está mal. ¿Por qué? Porque nuestra patria está más allá. Nuestra patria ya no es aquí. Y entonces eso es lo más importante para nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Esos 3 consejos. 3 consejos. Primero es huir del pecado si es posible. Segunda cosa es seguir los frutos del Espíritu. Y la tercera cosa es pelea la buena batalla. Amén.